¿Por qué México, mi país, es tan extraño que está formado a mitad de mitad de una fuente inagotable de ternura y de un pozo profundo de bestialidad? Benito Juárez. Un país fracturado, que estaba en bancarrota y había perdido gran parte de su territorio, además de la creciente división interna entre conservadores y liberales. Esto fue lo que encontró Benito Juárez al tomar el poder en 1861. La dictadura de Santa Anna dividió al país entre liberales y conservadores. Los conservadores pensaban que el progreso solo se alcanzaría mediante un sistema monárquico y una sociedad corporativa, fundamentados en una iglesia y un ejército fuertes. Los liberales, por el otro lado, estaban a favor de una república representativa, federal y popular, similar a la norteamericana, que destruiría la herencia colonial, las corporaciones, los fueros y desamortizaría los bienes del clero y las propiedades comunitarias, para construir un país de pequeños propietarios. Los liberales moderados buscaban restituir la Constitución de 1824 y los radicales demandaban una nueva Constitución. Benito Juárez llevó ideas liberales al gobierno. Algunas de estas eran implantar un Estado nacional laico y tolerante, crear una ciudadanía libre de fueros militares y clericales, educación no religiosa, secularización de bienes eclesiásticos. Todo esto se encarnó en las leyes de reforma. Estas ideas chocaban violentamente con los ideales conservadores. En cuanto al aspecto económico, México perdió 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie y con una población de 8 millones de habitantes tenía el reto de poblar al país para desarrollar la economía. México se encontraba en una seria crisis económica. El gobierno de Juárez decidió seguir un carácter capitalista que en el momento estaba expandiéndose mundialmente. Se mostró un gran interés en la educación y en la formación docente. Asimismo, se redujo el poder militar al despedir a 60,000 militares. Se implementó una restauración juarista que tenía el objetivo de atraer capital extranjero para realizar proyectos como fomentar la agricultura introduciendo nuevos cultivos, además de incorporar a la producción otras zonas del país aún no explotadas. Incorporar el país a la revolución industrial y convertir a México en un puente comercial entre Asia y Europa, y Estados Unidos y América del Sur. Los aspectos sociales sobresalientes fueron la creación de una política poblacionista que pretendía atraer la inmigración de europeos. Sin embargo, esto no se pudo realizar debido a problemas internos en México. Se realizaron muchos intentos de reanimar la economía, pero estos fueron detenidos por la Guerra de Reforma, la cual agravó aún más la precaria situación monetaria. Se realizaron muchos intentos de reanimar la economía, pero estos fueron detenidos por la Guerra de Reforma, la cual agravó aún más la precaria situación monetaria. En un esfuerzo por reactivar la economía, el 17 de julio de 1861 fue promulgada la Ley de Suspensión de Pagos. El decreto estableció la suspensión de pagos de la deuda mexicana externa. Esta ley, además de otras razones políticas, económicas y militares, fue una de las razones que propiciaron la segunda intervención francesa en México. Esta deuda fue contraída por gobiernos anteriores para solventar gastos de guerra e impulsar la economía. Gran parte de la deuda contraída era con casas bancarias inglesas. El monto total de esta deuda llegó a alcanzar más de 80 millones de pesos. Una suspensión de pagos plantea que el deudor no es capaz de pagar la deuda contraída por falta de liquidez. Sin embargo, sí tiene pasivos, que le permiten hacer frente a las obligaciones. En otras palabras, lleva a los interesados a una negociación para reestructurar los pagos de la deuda y no rechaza el compromiso. México buscaba nuevos medios para pagar, no evitar realizar los pagos. Como respuesta al movimiento del gobierno mexicano, se llevó a cabo la Convención de Londres, un acuerdo diplomático firmado por la reina de España, Isabel II, el emperador de Francia, Napoleón III, y Victoria, reina de Inglaterra. El acuerdo fue firmado el 31 de octubre de 1861, y la alianza entre España, Francia e Inglaterra se llamó la Alianza Tripartita. Se escogieron
3 ministros designados de cada nación para liderar las acciones contra el gobierno mexicano. El objetivo de la Convención de Londres era demandar a México una protección más efectiva para las personas y propiedades de sus súbditos, así como el cumplimiento de las obligaciones contraídas hacia estos, es decir, la deuda. En el tratado se detallaban 5 artículos para dirigir las acciones a seguir, con el objetivo del cumplimiento de las obligaciones contraídas por México, y una respuesta militar. Esto último llevó a la segunda intervención francesa en México. El gobierno mexicano, al verse amenazado por una potente fuerza de la alianza tripartita, procedió a la diplomacia. En los tratados preliminares de la Soledad, el 19 de febrero de 1862, en la población veracruzana de La Soledad, fue firmado entre el ministro de Relaciones Exteriores de México, Manuel Doblado, y el representante de la alianza tripartita, Juan Prim. En este tratado se firmó la retirada de las tropas inglesas y españolas. Sin embargo, Dubois de Saligny, por Francia, avanzó hacia Puebla con fuerzas dispuestas a conquistar el país.